Bueno, hemos llegado al final de una jornada muy intensa, pero lo primero que tendría que decir, la primera conclusión que haría es que ha sido un diálogo muy fructífero, muy enriquecedor y que nos ha permitido una visión panorámica de las cuestiones y complicaciones que tenemos en la región, pero que si me voy a la región de Europa estaríamos más o menos en la misma situación. Quiero decir que estamos ante problemas que son en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, eh, diría, el nivel de complejidad y el nivel de problemas que abordamos prácticamente en estos momentos. Y vamos a tratar de hacer conclusiones positivas, pero también en las críticas, cuando hay críticas y cuando hay gaps, eh, eso también es crítica positiva, porque solamente podemos mejorar si sabemos lo que no está bien en lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, creo que hemos tenido, en primer lugar, algo positivo como la posibilidad de que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción haya generado un impulso de la regulación, igual que la de la OCDE en esta materia, para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Les aseguro que cuando en 1995 empecé mi tesis doctoral, jamás pude imaginar que iba a poder tener este escenario para mi tema de tesis y poder seguir con ello, que no me ha podido abandonar, porque además son permanentes los problemas que siguen. Por lo tanto, tenemos regulación que puede ser mejor o peor, que a lo mejor no nos satisface, que es la que tenemos, que tiene necesidad de mejora, sin lugar a duda. Ante un cambio de paradigma tan grande, es evidente que nos vamos a encontrar con la necesidad, a medida que avanzamos en la investigación de los primeros casos, con necesidades de mejora en la legislación, pero también en la práctica. Yo creo que para esto sirven estos diálogos, estos seminarios que han hecho aflorar un sinfín de problemas que creo que espero poderlos resumir lo más rápido posible, pero creo que también si le dedicamos el tiempo a resumirlos vamos a llevarnos una buena carta de trabajo en todos los ámbitos. Se perciben dos cuestiones en la transposición de la regulación. Un primer problema, los distintos sistemas jurídicos, es decir, entre los sistemas que adoptan una regulación pretendiendo incorporar más instituciones del derecho anglosajón o del derecho americano y aquellos que estamos más limitados en la posibilidad de incorporar esas figuras del derecho americano, por ejemplo, porque ni siquiera tenemos en nuestra legislación procesal un principio de oportunidad. Y un principio de oportunidad también habrá que ver cómo está regulado en cada ámbito, cuál es el alcance y el extremo y los límites del principio de oportunidad. En Alemania el principio de oportunidad existe y solamente existe para delitos de escasa significancia, porque el Estado no cede determinado tipo de actuación en la acción penal, y ahí solamente la cede para cuando los delitos son de escasa significancia. Aquí nos encontramos justamente con lo opuesto. Queremos un principio de oportunidad para casos de alta relevancia, de delitos graves, de delitos de personas jurídicas. Allí tendremos que ver cómo podemos trabajar en ese sentido. Por lo tanto, principio de legalidad es una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta en general. Es decir, hay algo que no podemos eliminar del escenario de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ni tampoco en los delitos vinculados a la corrupción, son los principios del derecho penal, los principios del derecho procesal penal y los principios constitucionales que rigen en esta materia. Segundo problema que en este mismo contexto se plantea es responsabilidad administrativa o responsabilidad penal. El jus puniendi del Estado tiene una doble manifestación: derecho administrativo sancionador y derecho penal. Y desde esa perspectiva es jus puniendi. Se opte por uno o se opte por otro, los problemas son exactamente los mismos, independientemente de que parezca que optar por una responsabilidad administrativa va a tener una legislación más
light, por así llamarlo, o menos disuasoria o menos eficaz. Desde luego lo que tenemos es, en la mayoría de los casos, un fraude de etiquetas importante, porque se llama ley administrativa por delitos. Perdón, hay algo que me perdí. Las infracciones administrativas se regulan en el derecho administrativo sancionador, pero si son delitos, aunque la ley se llame ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, es evidente que tendremos que aplicar las reglas del derecho penal, que son las reglas del derecho sancionador. En el ámbito del derecho administrativo no son muy distintas. Rige la tipicidad, rige la culpabilidad, rige el principio de irretroactividad de la ley penal. Quiero decir, y eso es uniforme en ese sentido. Quizá lo que convenga, por tanto, es llamar directamente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque también hay una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por las infracciones administrativas, y de esa manera no confundimos delitos e infracciones administrativas, y por otro lado tenemos la responsabilidad civil de las personas jurídicas. Por tanto, creo que lo bueno sería empezar por tomar conciencia de llamar a las cosas por su nombre y no buscar la fórmula para tratar de ver si parece un poco menos grave, y de esa manera lo vamos a poder disimular un poquito más. Por otro lado, el hecho de tratar de hablar de responsabilidad administrativa o penal de las personas jurídicas, pareciera que en el ámbito de los delitos económicos y en los delitos contra las personas jurídicas o en el enjuiciamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pudiéramos operar con principios laxos de imputación. No podemos. El sujeto del derecho penal, sea persona física o sea persona jurídica, tiene los mismos criterios de imputación, tiene los mismos derechos de defensa, tiene los mismos derechos del proceso penal y tiene absolutamente las mismas garantías en el proceso penal. Desde esa perspectiva, no podemos establecer sistemas más laxos de imputación, sistemas más laxos de negociación en las distintas formas, pero es verdad que en parte esta cuestión de rebajar las garantías viene fundamentalmente de algunos delitos muy en particular, los delitos de drogas, los delitos contra la salud pública, los delitos de blanqueo de capitales, es decir, delitos donde la obtención de la prueba tiene una dificultad importante y, por tanto, rebajamos los criterios de imputación con pruebas que no siempre son pruebas de cargo en el sentido estricto de un procedimiento penal, porque tenemos una legislación que por recomendaciones internacionales tiene una terminología que la convierte en laxa, una terminología que no es acorde siempre con el principio de legalidad. Pero no porque el delito sea de difícil investigación, la ley tiene que ser menos rigurosa con el principio de legalidad, porque lejos de facilitar la imputación, lo que hace es que le hace la tarea muy difícil al Ministerio Fiscal. Por tanto, cuanto más riguroso sea el cumplimiento del principio de legalidad, es una de las cuestiones esenciales. En la ley, en las cuestiones que hemos visto aquí y en la ley argentina en particular, hemos visto que hay cuestiones o terminología que utiliza la ley que no siempre es lo suficientemente rigurosa. Entonces, ¿qué requiere esto? Que el Ministerio Fiscal haga un doble ejercicio en todas las leyes que tengamos de ese ámbito, un doble ejercicio en la fundamentación para no dejar precisamente abierto un escenario que va a ser fácilmente atacable por falta de rigor en la adecuación. Me referiré a dos conceptos muy concretos un poquito más adelante. Por tanto, rigurosa aplicación de los principios y rigurosa aplicación también de la dogmática de la imputación jurídico-penal. Es decir, y aquí tengo que tener en cuenta varias cuestiones. Es decir, las categorías dogmáticas tienen un valor, la tipicidad tiene que ser probada. La tipicidad de los delitos económicos
no es siempre igual. No estamos en delitos tradicionales de resultado ni delitos de dominio. La mayoría de ellos no lo son. Tenemos delitos especiales, tenemos delitos de omisión, gran parte, delitos de infracción de deber y toda esa tipicidad, y perdonen que hablo ahora, pero como estoy hablando para el Ministerio Fiscal me entienden perfectamente, esa tipicidad que condiciona la conducta típica es la que tengo que tener en cuenta a la hora de poder establecer los criterios para definir la autoría, para definir la participación y las demás cuestiones de imputación jurídico-penal. Y en ese ámbito es donde tengo que trabajar, como mencionaba en algún momento, lógicamente con la imputación objetiva. Es la teoría de la imputación jurídico-penal. ¿Y en qué consiste? En la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y la creación de un riesgo en un resultado o la elevación del riesgo o la creación de un riesgo por encima de lo permitido en los delitos de riesgo o por la infracción del deber. Y cuando nos pensamos, aquí vengo con algo que se mencionó al final, pero lo voy a adelantar ya. Es decir, el delito de la persona jurídica no es la falta, no es el defecto de organización. No, por favor, no. El defecto de organización es un elemento que utilizamos para definir la culpabilidad de la persona jurídica. El delito es el de cohecho, es el de tráfico de influencias, es el que sea. Y por lo tanto, el riesgo permitido, superar el riesgo permitido de un delito de cohecho, lo conocemos todo, no tiene nada que ver con la organización. ¿Cuál es el beneficio en el cohecho? Decían, no, bueno, es que el beneficio de la contratación pública y del cohecho. No, mire, es que es la obtención de un contrato que no debía haber obtenido porque no concurrían las circunstancias para ello. La obtención de esa licitación pública es el beneficio que ha obtenido de ese cohecho. Después veré si estaba usted correctamente organizado o no y graduaré la culpabilidad en función y la pena en función a la culpabilidad, porque la tipicidad no es graduable. El hecho es típico o atípico, mientras que la culpabilidad es graduable. Y la culpabilidad la voy a graduar en el ámbito de las personas jurídicas en base a ese concepto de culpabilidad por defecto de organización. Si usted estaba muy organizado como persona jurídica, a lo mejor su grado de culpabilidad como persona jurídica es menor. Pero si usted estaba muy desorganizado, evidentemente que está claro que ese riesgo que se concretó o que aconteció fue porque no hubo los debidos controles internos. Y esa es la responsabilidad de esa persona jurídica por ese delito y en base a ese grado. Pero el fundamento de la punibilidad no es la falta de organización. No existe un delito, y si no, díganme en qué código penal tienen un delito de las personas jurídicas por incorrecta o por defecto de organización. No lo hay. El delito es el de cohecho, el de tráfico de influencias, el de contrataciones, el que sea. Si el catálogo es más amplio, lógicamente tenemos más. Nosotros tenemos la estafa, tenemos muchísimos, los delitos económicos y los que uno no se hubiera imaginado. Hasta también tráfico de estupefacientes para la persona jurídica. Una empresa que en su transporte de maquinaria que alquilaba maquinaria para la obra pública, sin embargo a la vuelta venía cargada. Bueno, pues puede ocurrir. Además de su actividad lícita, usted tiene una actividad ilícita. ¿Mm? Los déficits de la ley los tengo que poder cubrir, insisto una vez más, con esta cuestión referente al principio de legalidad y una escrupulosa argumentación en este sentido. Y solamente dos ejemplos. El primero, el término adecuado. Insisto, no es, porque en algún momento se dijo, lo que es el programa de cumplimiento que es adecuado para una empresa no lo es para otra. Pues sí, la afirmación en sí no es incorrecta, pero nada tiene que ver con si era adecuado el programa. El programa tiene que ser adecuado para haber disminuido al menos el riesgo del cohecho.
Es decir, sus políticas internas de contratación con la administración pública, eso es lo que voy a mirar con lupa. ¿Se cumplieron? ¿No se cumplieron? ¿Son adecuadas para evitar que hubiera un soborno? Una solicitud de soborno, por ejemplo, ¿cómo tengo previstos los conflictos de intereses? ¿Quién puede tratar dentro de la empresa con la administración pública? ¿Quién lleva los contratos de la administración pública? ¿Quién se relaciona con la administración pública? Eso es lo que tiene que ser adecuado. El programa de cumplimiento en sí, así en abstracto, no es una cuestión a valorar. La imputación objetiva requiere que esa adecuación de ese programa y de esas medidas que me van a permitir luego graduar la culpabilidad de ese delito sean las que se refieren con el delito concreto, no con otro. Nada, ninguna otra de esas cuestiones son importantes. Los sujetos. Tenemos una importante cuestión referida a los sujetos. Se decía que los criterios de imputación están en el artículo 2, sin lugar a duda. Luego hay un gap muy grande porque no se prevé todas las posiciones de garante, cuestiones que hay que prever, y una cuestión que surgió en varias ponencias además y alguna pregunta que se hizo sobre los dueños de la empresa. Es una visión probablemente de la empresa pensando en una pyme muy pequeñita, en la empresa familiar, casi diría, porque hoy el empresario, el buen empresario, el pater familia del que hablaba, de que el buen empresario es el pater familia, como nos recordaba también Jorge, hoy prácticamente no existe ese concepto. Prácticamente no existe porque las empresas, hay pymes, pero hay muchas multinacionales y no existe un dueño. Tras la globalización, hay muy poquitas empresas unipersonales, hay pequeñas empresas familiares, pero el problema que abordamos en los delitos económicos transnacionales no son las pequeñas pymes. Esa está en la cadena de proveedores, que son las pymes. Las pymes son las cadenas de proveedores, porque todas las grandes necesitan proveedores. Y esos son el debido deber de diligencia sobre la pyme que no sea la que realiza. Y la pyme puede tener también responsabilidad penal, claro que sí. El Código Penal no distingue entre grandes y pequeñas empresas. ¿Y por qué no distingue? Porque tampoco se distingue entre personas más inteligentes, entre personas altas y bajas. No se distingue. El Código Penal español lo que permite es, en esos casos, simplemente que la empresa pequeña pueda llevar el ámbito de control a algún miembro de los administradores. Y también digo, flaco favor le hacen a ese pobre administrador de la pequeña empresa que va a ser el que va a tener que llevar solito el programa de cumplimiento. Pero esa es la única consideración que se puede hacer. A partir de ahí, el problema de los riesgos es lo que importa. Y el riesgo no depende del tamaño de la empresa ni de la corporación. Depende de la actividad empresarial. Y como depende de la actividad empresarial, mi problema usted puede ser una pyme muy pequeñita, pero su riesgo en la actividad ser muy grande. Porque si usted está prestando servicios de digitalización, usted tiene un problema, tiene muchas normas que le van a exigir la protección de esa información. Entonces, es el riesgo lo que mide realmente los programas de cumplimiento, y cuando hay que mirar si los programas de cumplimiento son o no eficaces, dependen de los riesgos, no depende del tamaño de la compañía. Evidentemente es más difícil controlar 4.000 empleados transnacionales, pero entonces tendré que tener más compliance officers, más elementos, más tecnología invertida en materia de compliance, pero en una pequeñita puedo tener un riesgo penal muy grande. Es el riesgo el que va de la actividad empresarial el que va a ser particularmente importante en esa materia. Y en este sentido, quería simplemente también decir dos cuestiones en relación a la pena de multa y la restitución y a las cuestiones de los incentivos y la autodenuncia en la que
se ponía en entredicho si la autodenuncia es un incentivo lo suficientemente grande o el estar bien organizado. Y yo creo que hay una cierta, si vemos la pena que establece la ley argentina, por ejemplo, el artículo 7.1, establece una pena que va de 2 a 5 veces del beneficio indebido. Y ese beneficio es el que dicen, bueno, y luego cómo se calculan los acuerdos, etcétera, que ahora también diré alguna cuestión. Pero esa cuantía es la del contrato en su totalidad. Es decir, si estamos hablando de contratación pública, es el contrato que no debería haber obtenido. Es tan simple como eso. Porque ¿qué es lo que supone la punibilidad de un delito de cohecho o de soborno? Que como consecuencia del cohecho del soborno o del tráfico de influencias se mantenga una situación en una relación con la administración pública porque se mantiene un contrato que no se debía mantener o porque se le ha otorgado un contrato que no debía. Por lo tanto, indebido es todo, independientemente de que haya hecho la mitad de la obra pública, y sobre eso ya luego veré. ¿Cuál es el incentivo de la autodenuncia? El incentivo de la autodenuncia es, sin embargo, que la multa, si leo bien el artículo 18A y lo entiendo correctamente, es que se le va a aplicar una multa que es la mitad del mínimo. Es decir, la autodenuncia implica que le van a aplicar una multa de una vez o el doble, una vez lo del contrato, no dos, no hasta 5. ¿Eso parece poco incentivo? Digo yo que ya es un incentivo muy grande para esta cuestión. Sin perjuicio de lo que ya dije con anterioridad, que me parece que es muy complicado tener autodenuncia, programas de cumplimiento y restitución. Porque son son tres cosas que en el fondo la restitución y la mitad de la multa va a ser lo mismo, porque es que devuelvo el dinero que recibí indebidamente y además una multa por la misma cantidad, que ya es mucho. Y la única cuestión que me genera cierta complicación en la interpretación es que en las condiciones que se establecen, que tienen que darse conjuntamente, es decir, autodenuncia, tener con anterioridad un programa de cumplimiento y la restitución, sin embargo, cuando voy a los acuerdos dicen entre uno de sus, creo que estaba en el punto G, del 18G, que implemente un programa de cumplimiento. Vamos a ver, o estaba antes o lo implementa usted después. Porque es a lo que me refería precisamente en mi ponencia. Si él lo puede implementar después, va a dar igual. Las empresas, las multinacionales lo tienen, pero si quiero crear cultura de cumplimiento, no se va a lograr en ese sentido. Y unas últimas referencias, si me permiten, porque es un tema que me llega muy cerca y no puedo dejar de hacerlo, es cuáles son las cuestiones importantes en materia. Yo prefiero hablar de la prevención de la corrupción porque la lucha de la corrupción es una cuestión que me coloca en una situación donde la corrupción ya aconteció, donde el daño está hecho y donde realmente tengo difícil marcha atrás. El daño está. Por tanto, prefiero hablar de la prevención de la corrupción y creo que aquí se ha planteado y ha quedado muy claro durante este seminario que es evidente que no hay un solo mecanismo. Es decir, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es el antídoto a la corrupción y esto requiere una aproximación holística. ¿Qué quiero decir cuando digo una aproximación holística? Una aproximación que permita del diagnóstico que tenemos de corrupción, que yo creo que ya lo tenemos claro, un análisis adecuado de todos los instrumentos que hacen falta para la prevención de la corrupción, que no pasa por el Código Penal, porque si pasara por el Código Penal, nuevamente llegamos tarde, porque cuando el Código Penal es la solución, en realidad es la última solución a un conflicto social que la sociedad y que el Estado no ha podido resolver de otra manera. Es la última ratio del ordenamiento jurídico. Y en lo que tenemos que trabajar es en prevención. Y trabajar en prevención supone, en primer lugar, por ejemplo, abordar correctamente en esta materia el escenario de los sujetos. ¿Qué sujetos
tienen que responder. Y por lo pronto, no solamente responde la persona jurídica, los administradores, sino que tenemos que trabajar con la posición de garante. Es decir, toda instancia en la que se adoptan decisiones pueden ser instancias en las que se pueda estar cometiendo un delito. Luego lo puedo graduar. Otra cuestión importante es la responsabilidad también de los terceros asesores. Es decir, me refiero a los asesores fiscales y tributarios, a los auditores de cuentas, a los abogados externos, a quienes hacen los programas de cumplimiento, las auditoras. Claro que son todas actividades que pueden ser acciones neutrales. Cuando en el ámbito del ejercicio profesional se hace un asesoramiento profesional, eso es una acción neutral. Pero cuando en el ámbito del asesoramiento profesional se hace un asesoramiento que permite eludir el cumplimiento del derecho, lejos estamos de una acción neutral. Lejos estamos de una acción neutral. Y también tenemos que tener en cuenta que muchas decisiones en el ámbito empresarial se adoptan sobre la base de informes de asesores externos. Y eso hay que tenerlo en cuenta por una sencilla razón, porque si en el ámbito empresarial se adopta una decisión sobre un informe externo que jurídicamente contiene una valoración incorrecta, claro que quien adopta la decisión puede estar en un error. ¿Cómo no va a tener relevancia el error, que es uno de los elementos esenciales del derecho penal? Es decir, volvemos a la dogmática, volvemos a tener que aplicar todas las categorías dogmáticas. También no me puedo olvidar del error. Puede ocurrir en ámbitos pequeños, pero y lógicamente que quien está no realizando acciones neutrales está teniendo un grado de participación en un delito o una autoría, depende. En el caso de los auditores, en España, por ejemplo, solamente pueden ser cooperadores porque no terminan teniendo capacidad de autoría en las cuentas, en la falsedad en cuentas anuales, por ejemplo. Pero claro que pueden ser cooperadores de unas cuentas anuales. Y todos esos tipos penales también hay que tenerlos. Es decir, y en esto último, la responsabilidad de los socios. Vuelve a ser el tema del dueño, etcétera. Los socios no participan en la gestión. No participan en la gestión, están siempre fuera. Salvo que sea un socio que además sea administrador. Lógicamente, entonces responde por administrador, no por ser socio. No es solamente de que los minoritarios no responden, pueden tampoco responder el patrimonio. Ahora, si los tengo sentados en el Consejo de Administración, lo que ocurre es que son administradores y además son socios, pero responden por ser administradores que adoptan la decisión incorrecta, porque nadie más, un socio no puede adoptar una decisión respecto de la empresa. No es representante legal, no puede intervenir. Y en este sentido, otras cuestiones importantes, y quizás con esto vaya cerrando lentamente, me van a permitir dos últimas reflexiones. Una, respecto al escenario de los delitos. Los convenios internacionales tardaron mucho tiempo a incorporar también al escenario de la corrupción, no solamente la visualización de la problemática de los administradores, de los servidores públicos, de los funcionarios públicos, sino también la del sector privado. Es decir, es muy difícil pensar en que no tenemos a todos los actores en el escenario. Eso por un lado. Y aquí vienen también muchos otros temas. Es que hoy en día la corrupción no es un problema solamente de la contratación pública. Ese es el tradicional problema de la corrupción. Pero tenemos la financiación de la política, tenemos los problemas del lobby, tenemos las capturas del Estado, tenemos transparencia y acceso a la información. Es decir, que el escenario preventivo de la corrupción es un escenario muchísimo más amplio,
que tiene incidencia también en otras normas mercantiles. Por ejemplo, algo que estamos en Europa tratando de poder tener es acceso a la información de los últimos beneficiarios de las empresas. Quiero decir que hay muchos ámbitos que van mucho más allá del cohecho, que van mucho más allá del ámbito de números clausus, por así decirlo, de las tanto de la Convención de Naciones Unidas y de la Convención de la OCDE. Y ese escenario no lo podemos perder. Y en eso tiene que trabajar el legislador nacional. Eso no es solamente algo que va a venir por los convenios internacionales. Y otro ámbito que me parece importante es no dejar de vista una problemática importante que está aflorando y es la corrupción geopolítica. La corrupción geopolítica es un problema importante para las democracias y es las influencias indebidas en los órganos de toma de decisión de los estados. Es decir, cuando otros estados influyen a través de la corrupción de los diputados en la adopción de políticas y decisiones para con otros estados. En Europa hemos tenido un caso muy importante, como ha sido el Qatargate, pero no solamente es el Qatargate, es el Marrocogate, es bueno, y ese es uno de los problemas a los que también nos enfrentamos, en los que también hay personas jurídicas, en las que también hay lobbies y por lo tanto no podemos dejar de ver que el escenario va a ir bastante más allá del que hoy estamos viendo y que requerirá otro tipo de controles y otro tipo de cooperación judicial y otro tipo de cuestiones importantes. Por lo tanto, con esto creo cerrar un catálogo de problemas que tenemos para el futuro. No nos aburrimos, esa es la suerte que tenemos los que nos dedicamos a todos estos temas y sobre todo yo creo que ha sido para mí absolutamente enriquecedor poder compartir esta sesión con todos ustedes, con toda la experiencia y también quisiera destacar la importancia de que hayan invitado a la sociedad civil a participar en estas sesiones, porque las acciones colectivas precisamente son uno de los grandes puntos importantes con los que se está trabajando. Creo que es también un ámbito en el que tenemos que empezar a ver cómo se estructuran esas acciones colectivas entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil para poder aportar las cuestiones de visualización de estos problemas y muchísimas gracias a todos.